Bien, seguimos con el History TikTok, pero ahora vamos a hablar también para los estudiantes de primer año y para aquel que le interese el tema de la formación del Estado en la antigüedad, eh, las características que tenía y algunos ejemplos o algunos estudios de caso y lo que sabemos de ellos hasta la actualidad. Es interesante recordar que la Edad Antigua, según la mirada de esa línea de tiempo eurocéntrica que hemos construido, pero que en realidad es la que está validada para toda esta parte del planeta, la Edad Antigua estaría comprendida entre el 4500, con la invención de la escritura, y el 476 después de Cristo, que sería la caída del Imperio Romano de Occidente. Es decir, que son unos 5000 años de historia en donde tiene lugar un proceso revolucionario, como va a ser el tema del origen del Estado. Para que este Estado surja en el mundo antiguo, tienen que darse algunas condiciones contextuales previas. Y entre ellas está la problemática de la revolución urbana. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado de la revolución del fuego como la gran técnica que va a permitir un giro de 360 grados en lo que es el crecimiento de la población, porque cambia la calidad del alimento? Ya no es carne cruda la que se comía hace 1,5 millones de años, sino que la carne es cocida, eso mejora la calidad de vida, sirve como calefacción, sirve como iluminación, sirve para ahuyentar a otros animales. Habíamos visto como segunda la revolución urbana, que tiene que ver con también el cambio del modo de producción, que hasta ese momento era el de los cazadores-recolectores. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la era del hielo? Y bueno, habíamos hecho algunos ajustes ahí. Y esta revolución urbana que decide, digamos, de alguna manera, recuerden que los procesos son procesos lentos, por eso se llaman procesos, nada es de repente, ni disruptivo. Bien, hecha esta aclaración, estas ciudades, las más antiguas de las que tenemos registro, van a estar en lo que se conoce como la Mesopotamia asiática, o también conocida según los europeos como el Cercano Oriente, y van a residir allí numerosos pueblos, numerosas sociedades, pero nos interesan particularmente a nosotros el caso de los sumerios y los babilonios, porque ellos nos van a dar cuenta en términos culturales de dos elementos que son fundamentales para la definición de un Estado en la antigüedad. El Estado es un instrumento básicamente de dominación, y lo que pretende es establecer un orden social justamente sobre una sociedad que cada vez crece más, tiene mayor disponibilidad de recursos, entonces puede sobrevivir más gente con los recursos que se tienen. Pero esa mayor cantidad de gente también requiere un orden. Se legitiman algunas autoridades, generalmente esas autoridades tienen que ver con lo religioso. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto del pensamiento teocrático o del pensamiento mágico vinculados a los emperadores, a los reyes, en el caso de América, al Zapa Inca en el área de los incas, al Huaytlatoani en el caso de Mesoamérica y los aztecas? Se asocia, digamos, el pensamiento político de quien ejerce el poder con el pensamiento mágico. Entonces, estas ciudades van a ser el lugar donde aparece una arquitectura monumental, otra característica, ¿sí? Son urbanas, tienen arquitectura monumental, hay una clase social diferenciada que es la que ejerce el poder y es la que va a vivir en las ciudades. Esa arquitectura monumental son principalmente los palacios y los templos, o sea, los lugares de residencia de los reyes, de las reinas, sus familias, o los emperadores, o el nombre que hayan tomado en la sociedad en la que estudiemos, y los sacerdotes de los diferentes cultos. La mayoría de los estados antiguos eran politeístas,
Esto significa que adoraban a numerosas deidades. Otra de las características del Estado antiguo va a ser el tema de la asimetría social, ¿sí? Una sociedad de cazadores-recolectores, como la era del hielo, andaban todos juntos, cazaban, se distribuían el alimento, es una sociedad igualitaria. Pero una sociedad compleja como van a ser las estatales, va a provocar una división entre un grupo que tiene el privilegio de gobernar, de mandar, de ser, digamos, respetada y acatada su voluntad, y uno que no tiene el privilegio, ¿sí? Que es el que trabaja, que es el que paga tributos, que es el que paga impuestos. ¿Sí? Hay dos grandes grupos, los grupos privilegiados y los grupos no privilegiados. Depende de la sociedad que estemos estudiando, es la denominación que recibe. Por ejemplo, en el caso de una sociedad como la andinoamericana, la Inca, por ejemplo. El grupo de privilegio, el grupo que está asociado al jefe, digamos, al Zapa Inca, se los conoce como los parientes de una panaca real. ¿Sí? Panaca es la organización básica, digamos, donde vive y convive el Zapa Inca con su esposa, sus otras esposas, sus hijos, sus hijas, su familia. Y luego van a existir otros grupos sociales que se dedican a diferentes tareas, como a tareas del mantenimiento de la infraestructura del Tahuantinsuyo, para que no corresponde llamarlo imperio, que van a ser los llanas, van a haber gente trabajando en diferentes ambientes para producir diferentes bienes, principalmente para consumir, para comer. Acuérdense que todo esto también tiene que ver con la supervivencia. Y esos grupos se van a llamar mitimaes o mitmacunas, ¿sí? Van a ir adquiriendo diferentes nombres, pero la noción principal que ustedes tienen que tener muy clara en la cabeza es que el Estado genera una asimetría social, ¿sí? Y eso, de alguna manera, y lo hemos charlado en clase, continúa hasta el día de hoy. Hoy le llaman, obviamente que no de la misma manera, ¿eh? Cambia, las cosas cambian, se los repito siempre. Pero sí existen grupos que tienen privilegios y grupos que no lo tienen. A lo mejor en las leyes somos todos iguales, pero en la práctica de muchos derechos, digamos, hay algunos que tienen más beneficios o ventajas que otros. La otra característica importante del Estado es la posesión de la escritura. La mayoría de los estados de la antigüedad tenían alguna forma de escritura. La escritura más antigua que conocemos es esta, la Sumeria, la Babilonia o la Acadia, que es la escritura cuneiforme. Y luego, bueno, tenemos ejemplos de otro tipo de escrituras como la egipcia, con los jeroglíficos, la griega, con la griega temprana, con el lineal A y el lineal B, hasta que finalmente toma forma lo que conocemos como el alfabeto griego. El latín para el caso de los romanos, la escritura de los códices mayas y aztecas, la escritura de los jeroglíficos egipcios, los quipus, que bueno, ya lo vamos a charlar, pero es una particularidad que tienen los incas. Bueno, también son herramientas que tiene el Estado para desarrollarse. Y otra característica que van a presentar estos estados es el tema de la expansión. La expansión va a tener diferentes formatos, pero principalmente va a ser la guerra el instrumento que les va a permitir expandirse. También es el comercio. El comercio de los excedentes que generan, los colocan en el mercado y eso les permite una expansión. La posesión de un código de leyes, como el código de leyes de Hammurabi, el código babilónico, también es un elemento muy importante porque les permite expandirse, pero también garantizar el orden social. Bueno, los dejo. Espero que haya sido claro.